parte 2. En la parte anterior vimos la introducción, historia y un poco de teoría del multímetro. Hoy realizaremos la parte práctica, pondremos a prueba cada una de sus funciones y veremos cómo usar estas adecuadamente para sacar todo su provecho y de paso algunos tips de qué no hacer con el multímetro para cuidarlo y que así nos dure mucho tiempo. La carcasa. Vamos a conocer el multímetro. Este es el mío. Los multímetros más económicos no tienen protección contra impactos físicos, pero la mayoría tienen una goma protectora que se puede quitar o no, en mi caso no. Podemos ver que es un multímetro digital. Tiene una pantalla LCD, una perilla selectora de funciones, cuatro terminales donde van conectadas las puntas de prueba, 2 para corriente, una para las demás funciones y uno de tierra. Incluye un par de puntas de prueba bicolor, roja y negra. Estos cumplen con la normativa CAT2 y CAT3. Paréntesis. La normativa CAT se refiere a la categoría de sobretensión en la que están clasificados los productos de acuerdo con el nivel de seguridad que manejan, tanto para el equipo como para el usuario que lo manipula al hacer mediciones eléctricas. Fue desarrollada por la Comisión Eléctrica Internacional, la cual conocimos en el anterior video. Cuando queremos medir corriente, debemos recordar cambiar las puntas a las pins correspondientes al rango que vamos a medir, ya que de lo contrario podemos llegar a dañar el multímetro. Como consejo, si vamos a medir una corriente desconocida, debemos empezar por el rango más alto e ir bajando poco a poco, hasta encontrar el adecuado, siempre desconectando y volviendo a conectar antes de hacer el cambio, nunca mientras está conectado. Algunos multímetros tienen la opción de una pieza de apoyo, para mayor comodidad. Mi equipo y otros pueden medir temperatura, sin embargo no pueden hacerlo con los pins de prueba. Para eso necesitamos lo que se conoce como un termopar o termocupla. Estudiaremos este dispositivo en un próximo video. Por ahora solo veremos que se conecta como una punta de prueba normal en sus respectivos espacios. Y eso es todo. Ahora que conocemos sus partes, veamos cómo usarlo. Voltaje directo. Primero empezaremos por la medición de voltaje directo abreviado, como CD. Este se representa por el siguiente símbolo. En mi caso puedo medir un rango desde 600.000 volts hasta 1000 volts. En otros multímetros, en lugar de ser base 6, es base 2, por eso no representa ninguna diferencia significativa. Como primer ejemplo, medimos el voltaje presente en una simple pila. El fabricante ya nos indica que su voltaje es de 1.5 volts, sin embargo ese es un voltaje nominal, es decir, puede ser un poco mayor o menor dependiendo de qué tan cargada o descargada esté la pila. El fabricante también nos indica el polo positivo con una franja de color diferente, así que por descarte el otro contacto es el polo negativo. Sin embargo, también puede tener un símbolo más o uno menos. Para poder medirla, lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra perilla selectora de función en la medida de voltaje. Como nosotros ya conocemos el voltaje que vamos a medir, nos colocamos en la escala de 6 volts. Sin embargo, si desconociéramos el voltaje a medir, siempre debemos colocarnos en la escala más alta e ir bajando poco a poco para evitarnos daños a nuestro multímetro. Colocamos la punta roja en el polo positivo y la negra en el negativo. Y como podemos ver, tenemos una lectura de 1.6 volts, de nuevo porque es una pila nueva y se encuentra con toda su carga.
Ahora mediremos un adaptador de corriente. Otros lo llamarán eliminador, pero realmente el nombre no importa demasiado. Aquí lo importante es el voltaje que entrega a su salida, que como podemos ver es de 12 volts, y de nuevo nos encontramos con el símbolo de CT. Colocamos las puntas de prueba y vemos que nos indica un símbolo especial, O.L, el cual es la abreviación de la palabra en inglés overload o sobrecarga. Esto quiere decir que lo que queremos medir es muy grande y se debe medir con una escala superior. Esto aplica también para los demás tipos de medición. Invertimos las puntas y de nuevo vemos overload. Entonces cambiamos de escala y ahora sí podemos ver un voltaje, el cual coincide con el voltaje que esperábamos con un poco de tolerancia. Es menester mencionar que podemos medir voltaje entre dos puntos cualesquiera de un circuito. No necesariamente la punta negra tiene que estar en tierra. Voltaje alterno. Ahora toca la corriente alterna, abreviada CA, la cual se representa con el siguiente símbolo. De nuevo tenemos una escala máxima de 1000 volts y una mínima de 6 volts. Como ejemplo, aquí tengo un contacto. La red eléctrica en mi país oscila en un rango de 110 hasta 127 volts. Muy importante, estos voltajes ya son peligrosos y pueden resultar hasta mortales. Por favor, tener cuidado. Ahora, en CD, cuando íbamos a hacer una medición, era importante la posición de las puntas. En el alterna no importa cómo las coloques, sin embargo, aún así existe lo que se conoce como fase o vivo y el neutro, y estos sí son importantes saber identificarlos correctamente. Para eso existen herramientas como el buscapolos. De nuevo recordemos que cuando vamos a medir un voltaje desconocido, es conveniente hacerlo desde la escala más alta e ir bajando, ya que si medimos con una escala más baja, puede que lleguemos a dañar nuestro multímetro. Como extra, hay algunos multímetros que pueden medir frecuencia. Coloco las puntas, activo la opción y vemos que la frecuencia de mi red eléctrica es de 600 Hz. Fase o vivo. Como mencionamos arriba, existen algunas herramientas que nos sirven para determinar cuál es la fase y el neutro de un circuito. En mi caso, mi multímetro tiene una pequeña herramienta llamada Light, la cual determina cuál es el conductor que lleva el voltaje. Con esta herramienta puedo tomar la punta roja de mi multímetro y tocar cada uno de los conductores hasta determinar cuál es cuál. Como podemos ver, esto no marcó nada, por lo tanto es el neutro, y como mi red es monofásica, por descarte, el otro cable es la fase. Comprobémoslo. De inmediato mi multímetro me avisa que ahí existe un voltaje presente y por lo tanto no lo debemos tocar. Para poder realizar todos estos trabajos de forma segura, debemos usar el material adecuado. En mi caso tengo estos guantes de carnaza y aunque ustedes no lo ven, también estoy aislado del suelo con mis botas antidescargas. Siempre es necesario recalcar, esta es únicamente una demostración y tengo mis cables unidos a mi mesa con cinta para evitar que se muevan y caigan sobre mí. Cuando toco con los caimanes los terminales del bombillo, este enciende, comprobando la presencia de un voltaje en estos. Ahora que conocemos el voltaje de nuestra red, su frecuencia y hasta cuál es la fase, vamos a proceder a hacer la medición de corriente alterna. Sin embargo, primero haremos las preparaciones necesarias. Este es su símbolo. Para poder realizarla, en todos los multímetros se debe cambiar de lugar las puntas. Retiramos la punta roja de su pin y lo movemos a sus correspondientes pin en medición de corriente. Y como la corriente que vamos a medir es desconocida, empezaremos de nuevo por el rango más alto, que es 20 amperes. Medición de corriente. Aquí yo tengo preparado mi circuito y como podemos ver está interrumpido.
Si quiero que pase corriente por él, tengo que cortocircular las puntas amarillas, cerrando el circuito y permitiendo que la corriente fluya a través del bombillo, encendiéndolo. ¿Por qué está así? Pues resulta que cuando medimos voltaje lo que hacemos es medir en paralelo. Sin embargo, para medir corriente tenemos que hacerlo en serie. Es decir, la corriente tiene que pasar a través de nuestro amperímetro. Todo esto ya fue explicado en el funcionamiento del voltímetro y amperímetro, que es la parte 1 que está acompañada de este video. Si no lo has visto, te invito a verlo antes de este. Así podrás entender esto un poco mejor. Cuando conectamos el multímetro, ahora podemos ver que de nuevo el bombillo enciende, pero la corriente ya no solo pasa por el bombillo, sino que pasa también por el amperímetro. Como podemos ver, la medida es muy pequeña, así que podemos bajar la escala. Para hacer esto debemos apagar el circuito. Es muy importante no hacerlo mientras está conectado, porque podemos ocasionar un desastre. Estamos de vuelta y ahora hemos cambiado la escala y por ende también movimos la punta del lugar, ya que si bajamos la escala de amperes a miliamperes, entonces también debemos cambiar la punta al pin de miliamperes. Y simplemente podemos ver que por el circuito circula una corriente de 56.6 miliamperes. Omitiré la prueba de corriente directa, ya que es exactamente igual que en la alterna, y se deben de tener exactamente los mismos cuidados. Medición de resistencia. Seguimos con la medición de resistencia. De nuevo, este es su símbolo, el cual es la letra omega. Ya puedo medir una escala desde 60 megaohms hasta 600 ohms. Medir resistencias es bastante sencillo, ya que multímetro simplemente medirá la resistencia que existe entre sus terminales. Sin embargo, es menester recordar que nunca se debe medir resistencia de un circuito por el cual circula corriente. Todo debe estar apagado y desconectado de cualquier fuente de poder. De no ser así, podemos dañar permanentemente el circuito. Para empezar, aquí tenemos una resistencia que, según el código de colores estándar E24, tiene una resistencia de 1 ohm. Medimos y vemos que tiene de hecho 0.9 ohms, lo cual es bastante aceptable para su rango de tolerancia. Una resistencia no tiene polaridad, así que no importa en qué sentido la coloquemos. Ahora toca esta, que según sus franjas es de 920 ohms. Medimos y nos damos cuenta que marca sobrecarga, lo cual es completamente normal, ya que 920 ohms está por encima de la escala de 600 ohms. Cambiemos de escala a 6 kOhms y ahora en efecto podemos ver una medida de 813 ohms. Está un poco por debajo de la tolerancia del 5%, sin embargo, puede que sea una medida falsa. ¿Por qué falsa? Lo veremos en el siguiente ejemplo. Ahora medimos una resistencia de 220 kOhms del estándar E56 con una tolerancia de tan solo el 1%. Como podemos ver, su valor es bastante alto. Sin embargo, vemos la lectura y medimos solo 186 kOhms, lo cual representaría una valoración en su valor del 15%. Esto es demasiado, y es así porque esta lectura es completamente errónea. Resulta que nosotros también somos una resistencia. Nuestra piel representa una resistencia eléctrica de un valor que varía entre 300 kOhms hasta los 3 megaohms, dependiendo de la humedad de nuestra piel, la presión con la que sujetamos las puntas o hasta su composición química en ese momento. Resulta que nosotros, al tocar la resistencia y las puntas al mismo tiempo, nos estamos poniendo a nosotros mismos en paralelo con la resistencia a medir y por ende estamos falseando el valor. Para poder realizar la medida correctamente tenemos que usar unos caimanes. Y ahora sí, con los caimanes podemos ver que el multímetro realiza una lectura extremadamente precisa que cae dentro del 1% de tolerancia.
Asimismo, podemos ver que cuando tocamos de nuevo las terminales, falseamos nuevamente la lectura y comprobamos que nuestra presencia afecta las medidas. Este mismo cuidado de no tocar las puntas de prueba se puede realizar a cualquier medición que vayamos a realizar, ya que nuestro cuerpo no es solo una resistencia, es también un capacitor y un inductor. Medición de capacitancia. La capacitancia es ya una función que es un poco común en multímetros de los más económicos. Sin embargo, muchos lo tienen. Para medir capacitancia se deben de tener exactamente los mismos cuidados que con la resistencia, pero con un añadido más. Hay capacitores que tienen polaridad, es decir, la punta positiva debe de ir al positivo del capacitor y consecuentemente la negativa al negativo, que usualmente se denota con una franja parecida a esta. De conectarse al revés puede darnos una lectura falsa. La mayoría de los multímetros también tienen escalas, el mío no. Una vez que termina de procesar, vemos que nos arroja un valor de 3.1 milifaradios, lo cual se aproxima al valor impreso en el cuerpo del capacitor y es bastante aceptable. Como segundo ejemplo, aquí tengo uno no polar, es decir, no importa cómo se conecten sus pins. Como podemos ver, según el marcado, debería de tener un valor aproximado de 220 nanofaradios. El multímetro nos regresa un valor de 219 nanofaradios, el cual podemos considerar como perfecto. Y como demostración, por si creyeron que mentía, el multímetro muestra que mi cuerpo tiene un valor aproximado de 1.4 nanofaradios. Mi multímetro puede medir hasta 10 picofaradios. Medición de transistores. La medición de transistores también es una opción que es común a todos los multímetros. Se denota por este símbolo y para medirlos tenemos este zócalo especial. Como vemos, tenemos ambas opciones, PNP y NPN. Aquí tengo un transistor, cuyos pins previamente ya conozco. Es evidente que si no conoces el orden de estos no podemos realizar la medición. Sin embargo, el cómo identificarlos forma parte de un próximo video. Y lo único que tenemos que hacer es pincharlo en su respectivo espacio. La medida que nos aparece en pantalla se conoce como beta de un transistor, o más específicamente, parámetro HFE. Y eso es todo. Medición de continuidad y diodos. La medición de continuidad es muy útil, pero se confunde fácilmente. Usualmente es usada para detectar cortocircuitos. Sin embargo, este es un uso que se le da. No fue necesariamente diseñado para esto. Lo que hace el multímetro es medir la resistencia entre las puntas de prueba y a partir de un valor arbitrario, y eso es muy importante, definido por el fabricante, da una alarma, que es usualmente hacer sonar un buzzer piezoeléctrico o, como en mi caso, encender una luz roja. Es decir, que a partir de un valor de resistencia para abajo va a emitir esta alarma, independientemente de lo que se esté midiendo. Por eso muchas veces es usado para medir cortocircuitos. Sin embargo, recordemos que el valor de resistencia es completamente arbitrario. Algunos emiten la alarma a partir de 100 ohms, 200 ohms, 250 ohms. Eso es muy importante, ya que puede causar mucha confusión. Ahora algunos fabricantes pueden unir la prueba de continuidad con la prueba de diodos, sin embargo, son cosas completamente diferentes. La prueba de diodos lo que hace es medir el potencial eléctrico entre sus terminales. Y es que esta prueba, como su nombre lo dice, es usada para medir uniones de semiconductores del tipo P-N. Para eso tengo un video mucho más extenso y mejor explicado ya en el canal.
Medición de temperatura. La medición de temperatura es también algo relativamente común a muchos multímetros. Para eso contamos con estas puntas de prueba especiales llamadas termopar. Para hacer la medición es muy sencillo, ya que simplemente el multímetro mostrará la temperatura de la punta del termopar. Solo tenemos que tocar lo que sea que queremos medir su temperatura. Algunos multímetros pueden medir en grados, Celsius y Fahrenheit. Medición de NCV. Y por último, una prueba que es propia de los multímetros más completos, de inglés Non-Contact Voltage, el cual es un detector de campos eléctricos en contacto. Como su nombre lo dice, detecta la presencia de un voltaje. Y eso es todo básicamente. Como vimos, hay muchos tipos de multímetros con muchas herramientas y opciones, aunque de corazón les digo que lo que importa es quién lo usa y cómo lo usa. De nuevo, esta es y siempre será nuestra fiel herramienta, y aunque existen otras más avanzadas como el osciloscopio, un multímetro nunca nos debe de faltar. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.